Buenas tardes a todos. La Universidad Pontificia de México, a través de la Facultad de Ciencias y Humanidades y la Escuela de Derecho, les da la más cordial bienvenida a nuestro nuevo ciclo de conferencias sobre temas selectos en las diversas materias de la rama jurídica. Específicamente en esta ocasión, nos compete hacer un análisis sobre temas selectos en materia de derecho civil. Y para esta ocasión contamos con la presencia de la maestra María de Jesús Chávez García, que todos ustedes ya conocen, nuestra profesora de la Escuela de Derecho, de la licenciatura en Derecho. Bienvenida, maestra. Ella esta tarde nos compartirá una conferencia sobre el contrato de prestación de servicios profesionales. Agradecemos la presencia de todos ustedes y al igual a quienes a través de otros medios electrónicos nos acompañan. Para este efecto haré una breve síntesis de su amplia trayectoria curricular, para lo cual me permito hacer la lectura siguiente. La maestra María de Jesús Chávez García estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, hoy FES Aragón. Desde sus inicios ha laborado en despachos jurídicos en materia civil, presta sus servicios profesionales en la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora SEDATU, en lo jurídico, siendo el derecho agrario una de las materias que impartió también en la Universidad Latina. Además, dio clases en el sistema de universidad abierta incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, estudió la maestría en dicha universidad en Derecho Penal con énfasis en juicios orales. Actualmente colabora en un despacho jurídico en materia civil y, al igual, como ustedes saben, colabora como docente en este claustro de docentes de la Escuela de Derecho en la Universidad Pontificia de México a partir del año 2016. Realmente para nosotros es un gusto estar esta tarde con la maestra María de Jesús Chávez García, quien nos comparte su análisis sobre el tema que hoy ella ha titulado El contrato de prestación de servicios profesionales. Maestra María de Jesús Chávez García, bienvenida. Le cedo el uso de la voz. Hola chicos, buenas tardes. Espero que no hablar muy fuerte porque ya ven que después no me escuchan. Ok chicos, le comentaba al maestro Salinas la importancia del tema que hoy voy a platicar con ustedes. El contrato de prestación de servicios profesionales, nosotros lo hemos escuchado, sin embargo no le hemos dado la importancia debida y es muy importante muchachos, realmente. Eh, el poder llevar a cabo ese contrato de prestación profesional en nuestra área, que es el ser abogados, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros vamos a prestar un servicio profesional, debemos de acreditar cómo vamos a prestar esos servicios, a qué nos estamos comprometiendo y cómo va a ser el pago de esos servicios. Esos servicios obviamente nosotros lo denominamos honorarios, ¿ok? Nosotros lo vamos a manejar como honorarios para poderlo manejar. La legislación que trabaja y que conoce es nuestro Código Civil a partir del artículo 2606 al 2615 de nuestro Código Civil, ¿ok? Ahí es donde está nuestra base para poder saber cómo llevarlo a cabo. El artículo 2606 nos menciona, el que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo retribución debida por ellos. Es decir, nosotros cuando llegamos a un arreglo y un cliente llega con nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nosotros obviamente vamos a analizar el asunto, vamos a dar una respuesta de cómo lo podemos llevar a cabo. Sin embargo, ahí está ya nuestro servicio profesional. ¿Por qué? Porque ya es una responsabilidad que nosotros estamos accediendo a ella, ¿no? Nosotros desde ese momento debemos de cumplir y tenemos que ser seguidores de los intereses de nuestro cliente. Bien,
Obviamente, esos honorarios son la retribución pactada en favor del prestador de los servicios a cambio de la ejecución del o los servicios estipulados en el contrato. Esos serían los conocidos como honorarios. ¿Ok? El contrato de prestación de servicios profesionales es de naturaleza civil, como es bien conocido, ya dándoles ustedes el fundamento a seguir. ¿Y cuáles son los puntos importantes que debemos de manejar? Las partes van a fijar de común acuerdo los alcances del contrato, ¿ok? Así como la contraprestación económica, lo que les comentaba. Si nosotros tenemos ya a nuestro cliente y estamos nosotros dándole una asesoría y le estamos dando la solución a ello, obviamente ya de ahí nosotros estamos ya prestando ese servicio profesional y tenemos que convenir la forma en la cual va a ser retribuido ese trabajo con nuestros honorarios. Bien, la prestación de servicio profesional solamente podrá realizarse, bien importante chicos, por quien tenga un título profesional reconocido por la ley, que esté debidamente registrado y se obtenga de la Dirección General de Profesiones en patente de ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos de tener nuestro título profesional y nuestra cédula profesional. ¿Ok? Eso es bien importante porque si nosotros al celebrar nuestro contrato de prestación de servicios profesionales no acreditamos tener esa cédula profesional, obviamente estaríamos cayendo en un delito, que sería usurpación de profesión. Por eso es bien importante que al momento de que nosotros celebremos un contrato vamos a estipular que somos licenciados en Derecho y que tenemos una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. Eso es muy importante. Ahí no vamos a manejar en nuestro contrato que tenemos un título, ¿no? En la licenciatura en Derecho, no. Solamente debemos de acreditarlo con nuestra cédula profesional. Y bueno, cuando hablamos de una relación jurídica por tiempo indeterminado, por ejemplo, la asesoría, cuyo pago se dará a modo de iguala mensual, es decir, una obligación de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no solamente ese servicio profesional se va a dar de esa manera. Podemos manejarla mediante una iguala. El contrato por la modalidad de iguala quiere decir que yo te voy a trabajar tal vez en lo que dure nuestro asunto, pero tú me vas a pagar una iguala, es decir, una cantidad mensual, que obviamente nosotros vamos a estipular, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos de manejar este. Bien, en el contrato de prestación de servicios profesionales nos habla que es un convenio por virtud del cual un profesionista se obliga a prestar a una persona física o moral un servicio profesional a cambio de una retribución. Y estaríamos hablando de tres partes importantes en este concepto que ahorita les acabo yo de leer y que refiere prácticamente a lo que es el profesionista, que va a ser la persona que va a prestar sus servicios. Y debe de existir un cliente, que es la persona que nos solicite ese servicio, y la retribución, que van a ser los honorarios que se nos tienen que pagar. Yo haciendo algunos comentarios con el maestro Salinas, le comentaba la importancia de que un contrato de prestación de servicios, chicos, sea por escrito, ¿sí? Fíjense que también en comentarios le decía yo a él que a lo largo de mi vida nunca realicé un contrato de prestación de servicios profesionales, todo era nada más a la palabra, ¿no? No tuve ningún problema porque, ok, sí requerías de tu pago, pero tardaban un poco en dártelo. Sin embargo, no hubo realmente una problemática como tal. Sin embargo, eh, yo le comentaba al maestro la importancia de que se lleve a cabo. En el despacho donde yo laboro, acaba de llegar un asunto en el cual, por eso se me pareció tan importante e interesante el tema que estamos tratando, en el cual se nos están pidiendo nuestros servicios, sin embargo, no hay contrato por escrito. Es un contrato verbal, en el cual nosotros no podemos determinar en qué términos más que lo que nos está comentando el cliente, ¿ok? Sin embargo, hay jurisprudencia expresa que nos dice que el contrato verbal, al igual que el contrato escrito, tiene los mismos efectos bajo las condiciones que se puedan manejar. Sin embargo, existe el inconveniente que en determinado momento, cuando nosotros presentemos o hagamos el cumplimiento de un contrato verbal, el inconveniente va a ser, dependiendo de los juzgados, chicos, es realmente a qué se obligó el cliente.
porque yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo me obligué a esto y el cliente se obligó a esto, pero ¿cómo lo vamos a poder demostrar? Este ejemplo que yo les estoy dando es de suma importancia para que ustedes, como estudiantes de derecho y los maestros que están acompañándonos, vean la importancia que es esto de poder llevar a celebrar un contrato de prestación en la modalidad que sea. Si nosotros vamos a manejarlo por una cantidad, si nos vamos a resultados, si nos vamos al término del asunto, dependiendo cómo lo vayamos manejando, es como se debe de llevar a cabo el contrato. Eh, Mi consejo sobre todo es que se haga. Eh, Hay también jurisprudencia expresa que nos dice que si bien es cierto que el contrato de prestación de servicios profesionales verbalmente tiene los mismos efectos que un contrato escrito, les comentaba, no hay manera de que podamos demostrar a qué se obligó el cliente y eso obviamente es perjudicial para nosotros en el momento que nosotros queremos reclamar ello, ¿sí? Bien, eh, ¿qué debemos de nosotros considerar, chicos, al realizar un contrato de prestación profesional? Número 1, se debe considerar la naturaleza y el alcance de los servicios, es decir, que nosotros vamos a poder otorgar. Esa sería una parte importante. Número 2, el pago de honorarios. ¿Qué honorarios son los que se nos van a dar como retribución a nuestro trabajo? Todos esos puntos obviamente nosotros lo vamos a manejar en un clausulado y ya depende lo que siempre les he dicho, es la argumentación y la manera que tengamos de redactar, pero siempre lo que tenemos que hacer es que nos podamos cubrir o cubrir a nuestro cliente en ese sentido, ¿no? ¿Cómo van a ser pagados nuestros honorarios? Eh, el pago de los honorarios se deben de considerar la cantidad de recursos humanos que se van a tener, por eso es lo que nosotros debemos de cobrar. Las horas de trabajo destinadas, el grado de especialización para obtener objetivos en el hecho jurídico y obviamente nosotros estipular en esos clausulados que no van a quedar incluidos en los honorarios las gestorías de peritaje, gastos de emplazamiento, los gastos de mensajería, la notaría, los gestores, etcétera. Es decir, todos los gastos extras no deben de ser considerados dentro de los honorarios que nosotros manejemos. Es muy importante esa situación, ¿ok? Se debe especificar claramente, muchachos, el plazo fijo para el cumplimiento de las obligaciones. Es bien importante que nosotros lo podamos manejar, porque si nosotros no manejamos un plazo fijo para el cumplimiento, y sobre todo, obviamente nos van a decir, es que nunca fijamos cuándo nosotros íbamos a podernos obligar o hasta cuándo nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Siempre tenemos que ir adelantados a lo que nuestro cliente nos pueda en este momento decir. Bien, se celebra el contrato por cantidad determinada, es decir, qué cantidad es la que nosotros vamos a cobrar por nuestros servicios. Otro de los puntos importantes, ¿qué modalidad de iguala también podría ser? También podría ser el pago, como les comentaba hace un momento, puede ser a resultados. ¿Qué quiere decir esto? Muchos cuando nos vamos a resultados, que hasta el momento en que nosotros terminemos el asunto podemos cobrar. ¿Sí? O sea, no hay no hay momento en que se puedan entregar cantidades, ni al inicio del asunto, sino hasta el final. Por eso se le llama a resultados. Y hay otra modalidad que es una cantidad al final del asunto. Nada más que recuerden, como ya lo hemos dicho y se los he hecho saber, existen 3 instancias para poder nosotros llegar a concluir un asunto. Primera instancia, que son los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, que esté en Niños Héroes. Después nos iríamos a segunda instancia en apelaciones, ¿ok? Salas. Y en tercera instancia sería interponer un amparo. Podemos también cobrar, chicos, obviamente, dependiendo la instancia, pero recuerden, todo esto que les estoy diciendo es que debe de ir debidamente especificado en cada una de las cláusulas. No dejar volando ningún elemento para que en determinado momento, insisto, el cliente o los abogados que en determinado momento, si nosotros queremos ejercer el cumplimiento de ese contrato, puedan por ahí encontrar un recoveco y poder afectar nuestro contrato. ¿Ok? Yo les comentaba, podemos celebrarlo por una cantidad a la primera instancia, la sentencia de la primera instancia, otra cantidad por la segunda instancia y una cantidad si es que interponemos amparo, ¿ok? Y en todo caso también especificar en alguna de las cláusulas, si el asunto se termina
porque llegamos a un convenio judicial o extrajudicial, obviamente también debe de estar especificado. Si no lo especificamos, dejamos abiertas muchas instancias para que en tal momento nos va a decir, es que tú nunca me dijiste que si llegábamos a un convenio, cuál era la cantidad que íbamos a pagar, ¿ok? Por eso considero muy importante que podamos tomar estos tips que en este momento les estoy diciendo. Otro punto importante, muchachos, es incluir una cláusula que nos especifique que por retraso en los pagos pactados en el acto jurídico, convenir un interés por mora. Pero debemos de señalar en el contrato que ese interés por mora va a ser por un plazo específico, ¿ok? Siempre especificar ese plazo. Es bien importante determinar cuándo nosotros podemos llevar a cabo ese pago que nosotros estamos reclamando, porque tan fácil nos podrían contestar, muchachos, es que no me especificaste de cuándo a cuándo nosotros podríamos, yo tendría que pagarte la mora, ¿ok? Entonces, por lo tanto, pues yo no estoy en mora, porque no hay no se pactó un término específico, un plazo específico para ello. Bien, otro también importante, muchachos, sería que podamos en alguna cláusula también especificar si nosotros manejamos rescisión o terminación de ese contrato. Debe de estar estipulada. No que nos digan, si en este momento resulta que no se está cumpliendo con las obligaciones contraídas, recuerden, la rescisión se da sin el término del contrato por alguna incumplimiento a una de las obligaciones. Y la terminación, obviamente, es cuando si es que manejamos una vigencia de término, en ese momento podemos nosotros llevar a cabo la terminación de ese contrato sin ningún problema. Insisto, es importante que manejemos cláusulas en caso de rescisión o de terminación del contrato, ¿ok? Eso también es muy importante. En las cláusulas, muchachos, obviamente debemos de especificar cómo van a ser la forma de pago de esos honorarios. Y nosotros, para ello, se va a estipular la cantidad que se va a dar y que nosotros vamos a entregar un recibo de honorarios y que va a ser con todos los requisitos fiscales que nos determine el SAT para ello. Nota importante, muchachos, si se conviene una fecha de celebración del contrato y que en ese momento se tiene que hacer el pago de la cantidad debida, chicos, con esa fecha se debe de expedir el recibo de honorarios. No permitir que en este momento nos digan que nosotros incumplimos porque entregamos el recibo posterior. Si nosotros dijimos que hoy 30 de enero firmamos el contrato, hoy 30 de enero te expido el recibo. Porque se podría dar el caso que en todo momento nos digan, es que tú incumpliste porque tú te comprometiste a entregar el recibo en esa fecha y no lo hiciste. Entonces, ¿cómo me puedes venir a exigir si tú estás incumpliendo con esa cláusula? ¿Ok? Estos les vuelvo a comentar, son puntos bien importantes que ojalá y de verdad los tengan presente en el momento de que ustedes hagan para sí un contrato de prestación de servicios o lo realicen para otras personas. ¿Ok? También especificar en dónde se van a hacer esos depósitos de pago, a qué cuenta, cómo se debe de llevar a cabo ese pago. Algo bien interesante, muchachos, y que tal vez sea de suma importancia para su conocimiento, es que resulta que no solamente celebrar un contrato privado, como podría ser un contrato privado de compraventa, ¿no? Que no es necesario llevarlo ante notario. ¿Qué creen? El contrato de servicios profesionales se debe de ratificar ante un mediador certificado, que obviamente, que es un profesional, un mediador certificado es un profesional que está certificado y que da sus servicios en materia civil, mercantil o familiar en el Centro de Justicia Alternativa y el Tribunal Superior de Justicia o ante un notario. Esto es para darle mayor seguridad a la celebración de ese contrato, chicos. Muy importante que nosotros lo podamos hacer para darle la validez de vida a ese contrato que nosotros estamos celebrando. Bien, si el cliente es persona moral, es importante que nosotros debamos de especificar y acreditar esa personalidad de esa persona moral. Es decir, ya sea mediante una escritura con el testimonio pertinente en el cual aparezcan cuáles son, qué
a qué él está facultado para hacer. Inclusive otro punto también, que ese instrumento, esa escritura, forme parte del mismo contrato. Se puede manejar una cláusula también que diga, y dicho instrumento forma parte. Con eso estamos acreditando que efectivamente esa persona o el administrador o la persona que se esté presentando sea esté facultado para poder llevarlo a cabo y no en determinado momento nos quieran presentar una nulidad como tal, ¿ok? Por eso es importante. Y chicos, no solamente en lo que serían antecedentes, gracias, no solamente sobre los antecedentes que forman parte de ese contrato, sino al final, donde van las firmas, en la cláusula posterior a qué jurisdicción nos estamos sometiendo. Recuerden que también en un contrato es importante que nosotros manejemos la jurisdicción a la cual nos vamos a someter, ¿sí? ¿Por qué? Pues por cuestión de competencia, ya se los comentaba. Si nosotros no manejamos esa competencia, al momento de que nosotros la queramos presentar, nos van a decir el juzgado, yo no soy competente para conocer. Sin embargo, sí, porque tal vez puede ser en razón del domicilio o del lugar donde se llevó a cabo el acto, ¿ok? Pero si nos ponemos que nos sometemos a la jurisdicción de aquí, de la Ciudad de México, obviamente se va a llevar a cabo. Después, al final, donde van las firmas, muchachos, de profesionista, donde va la firma del cliente, inclusive puede haber uno o dos testigos, que normalmente y lo ideal siempre son dos testigos, donde va el nombre de la persona moral, debe de ir el carácter con el cual está firmando y cómo está acreditando la personalidad. Eso es bien importante, porque yo les doy los pros y los contras de estos puntos que les estoy yo manejando. Los abogados de la parte contraria nos podrían decir, ¿sabes qué? Resulta que la persona que está firmada solamente es el nombre de alguien, pero no está manifestado cuál es el carácter con el cual está firmando. Por lo tanto, yo desconozco quién sea esa persona. En cualquier contrato, muchachos, no solamente de prestación de servicios profesionales, si ustedes lo saben, cualquier contrato que celebren es importante poner el carácter con el cual se están ostentando. ¿Ok? Muy importante, muchachos, para que se pueda manejar cuál es la voluntad a lo cual se están comprometiendo. Bien, hasta aquí vamos bien, muchachos, ¿sí? Bueno, me parece interesante el tema, no sé ustedes, pero a mí en lo particular me ha parecido interesante. Otro de los puntos importantes, muchachos, como les comentaba al inicio, para que nosotros podamos llevar a cabo en nuestra carrera, que somos licenciados en Derecho, debemos de tener nuestra cédula profesional. ¿Ok? Si nosotros celebramos un contrato, pero solamente somos titulares de ese despacho que está obviamente ofreciendo servicios, pero hay más abogados que forman parte de ese despacho, es importante que el contrato no solamente lo haga el titular, deben de participar en ese contrato todos los que van a participar en ese despacho. ¿Por qué? Yo como titular puedo decir, bueno, María de Jesús celebra contrato de prestación de servicios profesionales con Ángel, ¿ok? Como cliente, y lo llevamos a cabo. Pero resulta que hay audiencias en las que no va a ir María de Jesús, a lo mejor va a ir otro abogado que colabora conmigo y está autorizado. Al momento de que yo demando, está autorizado para oír, recibir notificaciones y para interceder en un juicio. Sin embargo, en el contrato no está estipulado. ¿Qué te pueden contestar el cliente? El cliente te va a decir, ¿sabes qué? Tú nunca hiciste ninguna gestión, tú nunca me trabajaste ni me prestaste servicio profesional, me lo prestó otra persona. Que aunque forma parte de tu despacho, nunca la manifestaste dentro del contrato para la celebración. Por eso es bien importante, muchachos, si vamos a celebrar, se puede especificar como titular María de Jesús y también celebrándolo o en representación de, y podemos especificar a todos los abogados con su cédula profesional, número de cédula profesional, ¿ok? Otro punto importante que también nosotros, porque con esto podemos evitar nulidades, chicos. Si nosotros desde este momento estamos manifestando quiénes forman parte de ese despacho, no van a poder anularnos esa circunstancia de que yo no pude estar en las audiencias, que yo nada más atendí al cliente cuando fue a verme y después ya no lo vi, porque no fui a audiencias, porque no celebramos ningún documento, porque no presenté ningún otro documento, ¿ok? Porque no fui a ningún convenio.
Por eso es importante que todos estén presentes. Y si en un despacho, el titular más las personas que colaboran en él. Bien. El artículo del 2606 al 2615, como les comenté, se debe considerar el alcance y naturaleza de los servicios. Como ya les comenté, el pago de honorarios. Se debe considerar en los honorarios la cantidad de recursos humanos y las horas de trabajo destinado, como les había yo comentado. De hecho, hay un artículo que nos refiere, que es el artículo 5º constitucional, que está en la reglamentación y también conocida como la Ley de Profesiones, y que define a la profesión como la realización habitual a título oneroso o gratuito de toda aquella prestación de cualquier servicio propio de cada profesión. Creo que esa es la única manera en que nosotros podemos demostrar la calidad que nosotros tenemos como abogados para poder hacerlo. También nos van a poder decir cuando nosotros acreditemos, es que tu cédula profesional no te puede determinar que tú me prestaste un servicio profesional. El hecho de que tú la tengas no implica que estés prestando un servicio profesional y que estés acreditando que eres abogado en derecho. Tienes que acreditar de tal manera que efectivamente estás prestando ese servicio como tal y que estás asesorando, que estás dando el servicio de abogado. ¿Ok? Yo les comentaba inclusive lo importante de la celebración de un contrato de prestación de servicio de manera escrita y no verbal. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Sí. Sí, sobre todo de servicios profesionales, sí, porque inclusive ese mismo capítulo que refiere el 2605 y el 2604 del Código Civil nos refiere, pero nos refiere a prestación de servicios así en general, no profesionales, porque normalmente estos artículos refieren a lo que sería las personas que dan servicio en casa, las personas que nos dan servicio en casa, que obviamente también son consideradas como prestadores de servicios profesionales. Nosotros somos profesionales porque para ello se nos está requiriendo que tengamos una cédula profesional. Lo que yo les decía hace un momento, tiene que estar expedida esa cédula por la Dirección General de Profesiones, además de nuestro título, pero obviamente para que nos expidan la cédula, pues ya debemos de tener nuestro título, ¿no? Ya lo que es posterior a grados, que nosotros vamos estudiando después de nuestra licenciatura y que ya estudiamos una maestría o un doctorado, ya nos dan una cédula diferente, pero básico para que podamos hacerlo es esa cédula profesional. Y si nosotros no presentamos esa cédula profesional o la manifestamos al momento de celebrar ese contrato, les había cometemos el delito de usurpación de profesiones. Y bueno, normalmente las personas cuando ustedes son pasantes o que somos pasantes, nosotros de hecho no podemos celebrar una audiencia porque para eso nos piden la cédula profesional, pero nos dan una autorización estando uno de los abogados como nuestro representante para poderlo hacer, pero directamente no podríamos celebrar un contrato. Todos es por conducto del titular o de la persona que tenga sus cédulas. Insisto, todos los que forman parte de ese despacho lo pueden hacer. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, el tema que yo les quise exponer, como les dije al principio, ¿por qué me parece interesante? Porque aún chicos, nosotros siendo abogados, no llegamos a celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales. Les comentaba que al despacho llegó este asunto en el cual son abogados los que nos están requiriendo el servicio para poderlos defender, pero son abogados que no llevaron a cabo un contrato por escrito, sino fue de manera verbal. Y entonces lo que tenemos que hacer es tratar de subsanar todas esas omisiones en cuanto a esa celebración de contrato, ¿no? Pero es un cuanto mucha incertidumbre en saber si se nos va a aceptar o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que, primeramente, pues
ir creando, ir argumentando cuándo celebramos nuestro contrato, qué fecha. Recuerden que siempre para que nosotros manejemos esto es tiempo, modo y lugar, ¿ok? Son bien importantes esas circunstancias para poderlo hacer. En este caso, estamos estudiando el asunto para ver cómo se va a poder plantear. Sin embargo, se les comenta a los clientes que efectivamente no hay realmente un 100% de que podamos obtener buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque les vuelvo a comentar, nosotros tenemos todas estas circunstancias en las cuales no sabemos, solamente está el dicho de la persona que nos está yendo a ver, nuestro cliente, de cómo se llevó a cabo, de cuántas veces tú trabajaste por él, si realmente le diste asesoría, de cómo se llevó esta circunstancia. Inclusive, muchachos, hay un artículo que es el artículo 33 de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, que nos refiere que nosotros desde el momento en que nos comprometemos a llevar un asunto y nos estamos responsabilizando, nos dice que obviamente nos estamos obligando a estar al servicio de él, dándole asesorías. En la parte final de ese artículo nos dice que nosotros vamos a poder estar en el momento que él nos necesita, no importa la hora y no importa el lugar. Y que inclusive lo único que nos va a limitar de donde nosotros nos encontremos son 25 kilómetros. Es decir, después de 25 kilómetros ya no estamos obligados. Sin embargo, sí lo estamos. Entonces, esa prestación de servicios obviamente no es nada fácil. Esa responsabilidad que se va a tomar es bastante complicada. Ahora, yo insisto, hay muchos de ustedes que a lo mejor no les va a gustar definitivamente lo que es el litigio, ¿no? Como tal. Inclusive lo habíamos comentado. El litigio es bastante pesado. Sin embargo, creo que se me hace muy importante que ustedes sepan todos estos puntos a seguir para poderlos celebrar. ¿Ok, maestro? ¿No hay preguntas, chicos? Ok, gracias. Muchas gracias a la maestra María de Jesús Chávez García. Como ven, de manera eh, muy práctica, muy concreta, la maestra nos ha compartido su análisis sobre este contrato, sobre esta modalidad de contrato, que en términos generales, pues todos requerimos tener la información suficiente para que en algún momento que prestemos nuestros servicios profesionales, pues al menos tengamos la claridad de cómo y hasta dónde tienen los alcances del propio contrato. Muchas gracias, maestra. La Universidad Pontificia de México, a través de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias y Humanidades, agradece la participación de la maestra María de Jesús Chávez García con la conferencia El contrato de prestación de servicios profesionales, el día de hoy, 30 de enero de 2023, a las 17 horas, en el auditorio de esta Universidad Pontificia de México. Muchas gracias, maestra. Enhorabuena. Gracias por su atención. Gracias, maestra. Bien, Espero que les haya servido un poco todos estos comentarios que hice y estoy a su disposición. Cualquier duda o cosa que quieran hacer, yo con todo gusto los apoyo. Gracias. muchas gracias, maestra. Bien, de esta manera concluimos esta conferencia y estemos atentos a la próxima actividad académica que tendremos durante el próximo mes de febrero para que juntos en una tarde como esta abordemos un tema de interés para toda nuestra comunidad universitaria. Gracias, buenas tardes a todos.